Bienvenidos a Tincuy, un espacio de encuentro, un espacio de diálogo y reflexión sobre la realidad social de la región de Ayacucho y que Tincuy, un programa que es posible gracias al Consejo Directivo Descentralizado de la región de Ayacucho del Colegio Profesional de Antropólogos del Perú, con el apoyo de Samincha. Este es un espacio donde vamos a ir dialogando en torno a la producción de textos, libros y también a las tesis de licenciatura que se producen desde la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Y con esta temática hoy tenemos a una invitada, tenemos a la antropóloga Edirosa Gamarra Butrón. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, José. Mucho gusto y muchas gracias también por la invitación. Cuéntanos un poco de ti, quién eres, qué actividades has desarrollado, tus líneas de interés. Bueno, actualmente estoy justamente con un poco de retomar esto del tema de investigación que he trabajado para la tesis. Ujú. Y bueno, principalmente soy una antropóloga que ha egresado de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Actualmente ya soy licenciada y justamente el tema que venimos a conversar hoy es respecto a ello, ¿no? Compartir un poco más de acuerdo a lo que he estado desarrollando en este tiempo. Y bueno, las líneas de interés que he tenido han sido de género, de derechos humanos, Ujú. de memoria, que es un tema que desde muy pequeña me ha llamado la atención y bueno, finalmente se materializó en un trabajo de investigación para poder conocer un poco más al respecto y también todo lo que representa, porque es parte de nuestra identidad también como ayacuchanos, ¿no? Y bueno, de acá para adelante sí me gustaría regirme un poco más en temas de investigación, ¿no? Ujú. Propiamente eso. Gracias, muchas gracias. Efectivamente, hoy vamos a conversar sobre la tesis que has escrito que se titula Derechos Humanos desde la memoria de varones y mujeres antes, durante y después del conflicto armado, que abarca un periodo de 1970 hasta el 2000. Cuéntanos un poco de cómo surge este interés por aproximarse a las concepciones de derechos humanos, cómo ha sido todo este proceso de construcción de este conocimiento. Bueno, contar que tengo el antecedente desde que empecé a hacer las prácticas en esta asociación. Ujú. Muy amablemente las mamás que integran esta asociación nos recibieron junto con unas compañeras más. Y desde ahí también parte mucho esto de conocer un poco más de cerca cómo trabajan, en qué líneas se mueven. Y cuando egresé, pues tuve esta opción de poder continuar esta línea, ¿no? Además de que se habla mucho al respecto, cuando pasa un conflicto se habla mucho de derechos humanos, ¿no? De la violación que se le hace a las personas afectadas por algún conflicto interno o por guerras, ¿no? Entonces, viendo el contexto que se tenía aquí, que se pasó durante los años 80 al 2000, sí todavía hay rezagos que quedan, ¿no? Y que son muy claros realmente en muchos aspectos. Y esto pues me llevó también a quizás querer darle un plus, porque sí es cierto que muchas veces hay como que muchos trabajos respecto a lo que son memoria, conflicto, ¿no? Género mismo, pero este tema también no se ha discutido mucho en relación a los derechos humanos, entonces decidí enlazar o buscar un punto de enlace entre estas tres categorías, ¿no? Lo que me llevó, se podría decir, a triangularlo y poder ver cómo se relacionan cada una de ellas. Todo con el fin de poder entender y quizás conocer cómo es que este concepto de derechos humanos se va formando en la memoria de varones y mujeres en estos tres tiempos, ¿no? Entonces, de esta forma enlazada me permitía también poder tener se podría decir como que un tiempo en el cual poder enfocar y contextualizar cada uno de estos temas, ¿no? O sea, este enlace que se viera en cada uno de estos tiempos y también poder explicar qué más tenía que ver con ello, ¿no? O sea, qué otras cosas relacionadas están en torno a los derechos humanos, ¿no? En el antes si se veía, si había algún tipo de concepto, una idea, una conciencia al respecto, ¿no? Y así se podría decir en forma cronológica y hasta cierto punto evolutiva,
el poder entender cómo estas personas perciben, porque nosotros de hecho podemos percibirlo de muchas formas, las formas como nos han enseñado desde afuera, ¿no? Desde las instituciones externas, aún se podría decir desde los conceptos universales que se manejan, pero ahí es donde también uno, al menos pude ver y darme cuenta de que este tema de derechos humanos no está, por más universal que sea, no está en la mente ni en la conciencia de todas las personas, ¿no? Por muchos contextos, por muchas situaciones. Entonces, quizás ese fue la motivación de otras tantas para poder poner este trabajo en acción y, de hecho, ¿no? Poder descubrir cuál ha sido la forma en cómo ha evolucionado este pensamiento, este concepto. Y creo que también el mismo hecho del apoyo de las mamás hace que uno haya tenido la suficiente apertura para poder consultarles, ¿no? Siempre desde el respeto, desde la consideración, porque si bien es cierto, el recopilar estos temas también son muy delicados porque son temas muy personales, son temas que aún todavía manejan o se mantienen heridas abiertas y estas personas han sido realmente muy dispuestas a brindar cierta información, ¿no? Que en medio de ello también se maneja mucho la discreción propia que uno debe tener porque son vivencias ajenas, ¿no? Entonces, esto más que nada ha sido como que un poco el proceso inicial de la definición del tema, también por la asesoría que he recibido, ¿no? Y bueno, eso en inicio. Mm. Y claro, y tu tesis también remarca un aspecto muy importante que no ha sido tan, claro, que ha estado presente en las otras investigaciones que se realizaron sobre memoria, ¿no? Pero la entrada o la apertura que das y que a mí me parece muy novedoso es justamente estas nociones de justicia y las nociones de derecho. ¿Qué has podido encontrar en esta diferenciación entre cómo los derechos humanos se conceptualiza o qué nociones tienen hombres y mujeres? ¿Hay diferencias? ¿Existen similitudes? ¿Qué pudiste encontrar con tu trabajo? Si bien es cierto, en el tiempo del antes hay una información bastante limitada, porque como es un concepto, se podría decir, relativamente nuevo para estas personas, porque le empezaron a conocer ya algunas desde el durante y desde el después, cuando uno les pregunta respecto al antes, cómo relaciona o qué concepto le darían a lo que se podría entender como derechos humanos, ellos en dos o tres oportunidades coincidieron en decir que para ellos era relacionado al yin kausai, ¿no? Al buen vivir, al que todo esté en equilibrio, al que tuvieran tanto una buena relación con su entorno, la naturaleza, tanto como entre ellos mismos, ¿no? Porque varias de las frases en las que pude ver las similitudes también fue el hecho mismo que decía, no nos hacíamos daño, nadie venía y te mataba de la nada, ¿no? Entonces todos vivíamos en paz. Esa era como que la frase que englobaba todo este tiempo, ¿no? Y era de hecho quizás la percepción que ellos tenían, pero claro, se podría decir que era un poco romantizar el hecho de que siempre se vivía en paz, de hecho que podrían haber tenido conflictos, pero cuál es bien que al punto es que el conflicto armado terminó opacando todos esos conflictos que podrían ser muy cotidianos y realmente marcó un quiebre o marcó una etapa para ellos en los cuales sí podían ver esa diferencia, ¿no? Entre antes teníamos paz, pero vino el conflicto y ya no, y todo eso fue como que totalmente fuerte para ellos, ¿no? O sea, porque las veces que ellos se refieren a este quiebre, a esta forma de ver este punto, es justamente con mucha nostalgia y hasta con pesar, porque muchos de ellos también refieren la pérdida de sus seres queridos. Entonces, este concepto se podría decir, o estas ideas en general, son las que he podido encontrar de forma símil, ¿no? En este tiempo del antes, más que nada porque es así como ellos lo vivían y lo entendían. Ahora, también está esto del mismo hecho ya desde el derecho mismo, ver el derecho consuetudinario, ¿no? También toco un tema respecto al derecho comunal, pero en líneas generales, ¿no? Porque no es que me enfoque a eso, sino que lo tomo en líneas generales más que nada para tener un contexto y tener una idea de qué es lo que se refiere, o más que nada qué es lo que me quiero también
dar a entender respecto a estos temas, porque de por sí están relacionados, ¿no? Si bien es cierto, es algo que se puede profundizar más adelante, pero sí se tiene como un contexto para poder entender cuál era la forma en cómo vivían, se organizaban, ¿no? Sus autoridades, las actividades que tenían propias de su organización y todo esto, ¿no? Claro, y ANFACEP toma esta concepción dentro de sus intervenciones, sus apuestas públicas, lo importante de los derechos humanos, ¿no? Y a su vez también con la presencia de varias otras instituciones gubernamentales y en la mayoría de los casos internacionales que tuvieron cierto énfasis y ímpetu, ¿no? Y hablando en cuestiones metodológicas, entiendo yo de que también desarrollaste la tesis en un momento bastante crítico y de incertidumbre, ¿no? ¿Qué desafíos implica? ¿Cómo ha sido tu acercamiento, el trabajo de campo, mucho más aún producir conocimiento de, como lo dijiste, de temas bastante álgidos, delicados, que aún están muy presentes, pero también en un contexto de incertidumbre? Cuéntanos un poco la experiencia etnográfica, antropológica que tuviste en este recorrido. Sí, José, bueno, los desafíos que he podido experimentar dentro del trabajo de campo, ahora ya son bastante anecdóticos también, pero en ese momento fue el mismo hecho de pensar, ¿y ahora qué se hace, no? Justo como hablábamos anteriormente, yo empecé este trabajo de tesis a finales del 2019 con el proyecto, y para que lo pudieran aprobar para hacer el trabajo de campo, pues fue a inicios del 2020. Hasta este entonces, mi asesor me recomendó ir avanzando con las entrevistas, con seguir asistiendo a la ANFACEP, ¿no? Participar en sus reuniones, etcétera, tomar los datos etnográficos, estar bien atenta a todas las cosas que se hacían. Y casi como para marzo me aprueban el proyecto y bueno, ya solamente quedaba continuar. Pero ¿qué pasó? Todos sabemos que a quincenas de marzo del 2020, pues de un día para otro nos tuvimos con la noticia de que ya no íbamos a poder salir de nuestras casas, de que estaba esto de la emergencia sanitaria por la COVID-19 y bueno, eso también de hecho que a muchos de nosotros nos afectó de muy diversas formas, ¿no? En este caso, por la experiencia del trabajo de campo, a mí me limitó totalmente de poder continuar haciendo las entrevistas y mucho más en lo que nosotros se podría decir nos basamos, ¿no? Que es el trabajo etnográfico, el trabajo de campo. Entonces era la pregunta de, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué sigue? ¿No? Personalmente yo pasé 2 meses de crisis antes de poder retomar mi trabajo de investigación, porque creo que a quien no, todo se le vino encima, ¿no? Y esto también pues me llevó a plantearme y ahora cómo termino lo que me quedan de mis entrevistas, porque hasta ese momento yo había avanzado con un 50%. Mi, mi tema era el hecho mismo de equilibrar tanto varones como mujeres en la misma cantidad, porque justamente tomaba el tema de género, pero para darle igual importancia a ambos. Entonces, yo había logrado terminar con lo de las mujeres, pero lo de los varones no. Y fue como que el grupo de género un poco más difícil de poder hacer uno porque me tocó acceder o pedir permiso para acceder a comunicarme por vía telefónica. Y claro, también veamos el contexto de estas personas. Muchos de ellos volvieron a sus ciudades eh, natales y en muchos de estos lugares pues a veces el internet no llega tan bien. Y también era el mismo hecho de ver que no todas estas personas, por más que tuvieran un celular, hicieran uso de este medio con el internet o una videollamada, etcétera. Entonces, lo único que me quedó fue hacer las llamadas telefónicas, retomándolo a mitad de este año para poder culminar. Y claro, te contaba la experiencia que tuve, que una de las cosas que tenía que hacer, claro, previo permiso para poder grabar las entrevistas y luego transcribirlas, era llamar por un celular y tener otro celular aquí grabando porque el mismo celular de la llamada no tenía para grabar la llamada. Y era el mismo hecho de que se pudiera escuchar lo más nítido, ¿no? O sea, yo me encerré en mi cuarto para que no interfiriera ningún sonido. Y después de eso era el trabajo de poder transcribir todo, ¿no? Y poder otra vuelta vaciar los datos, escogerlos, ponerlos en las partes en las que, más que nada para el análisis, ¿no? Entonces, esta fue un poco la dificultad que encontré.
más que nada para este trabajo etnográfico. Y de hecho, que la descripción, si bien algunos que hayan podido leer mi trabajo no encuentran mucha descripción etnográfica, es justamente por ello, ¿no? Porque ya no se pudo hacer el contacto directo con este grupo en ANFACEP, ni mucho menos participar de sus actividades como antes lo hacían, ¿no? Entonces, de las muy poquitas veces que yo pude asistir antes de que decretaran la cuarentena, es que pude obtener algunos datos, pero que también son generales, porque si bien se sabe, la etnografía no se logra de un día para otro, ni de una semana para otra, sino en constante contacto, ¿no? Interacción. Entonces esto realmente no se me permitió porque pasó todo esto, ¿no? Y bueno, ya como para el 2021, cuando todo ya estaba un poco abriéndose para tener un poco de contacto, reuniones, ¿no? Pedí a las mamás si podía hacer un grupo focal porque justamente también me recomendaban aumentar un poco más de información y yo dije, ya no voy a pasar por lo mismo de las entrevistas, es mucho trabajo, no voy a afanar tanto, vamos a buscar algo que también sea propio de, que también me permita recopilar información. Entonces mi asesor me recomendó hacer un grupo focal, ¿no? O sea, algo sencillo. Y también te comentaba la experiencia que tuve de hacer una línea de tiempo en un papelote para que por cada tiempo que tuviera les pudiera hacer las preguntas correspondientes. Pero en este grupo focal solamente llegaron 2 personas, ¿no? O sea, lamentablemente la convocatoria tampoco había sido mucha porque todavía se tenía este temor del contagio, ¿no? Y bien se sabe que la población de ANFACEP era un grupo etario en riesgo y esto no les permitía tener la seguridad, por más que estuvieran en un lugar abierto o con distancia, ¿no? Entonces, estos 2 personas de todas formas sí me brindaron la información necesaria para complementar el trabajo. Y claro, ya para vaciar esta información, pues me tocó de alguna forma sintetizar un poco más, ¿no? Ya quizás no tan detallado como una entrevista tal cual, pero sí era ir, como dicen, al grano, ¿no? Con las preguntas necesarias, con lo que ya uno estaba necesitando complementar más. Y bueno, esto fue como que, en resumidas, el desafío que yo tuve, ¿no? En el trabajo de campo. Yo sé que si algunas otras personas han estado haciendo también trabajos de campo en este tiempo, han debido de enfrentar algunas otras formas en las que han debido de salir del paso, ¿no? Adaptarse, porque claro, o sea, hay muchas otras personas que sí han podido tener la opción de conectarse por videollamadas o reuniones a distancia, pero no en todas las veces se ha podido ser así, ¿no? O sea, más que nada por el grupo en el que uno pensaba trabajar para poder hacer esta investigación, ¿no? Pero sí, esto ha sido como que, se podría decir, una nueva forma también en la que uno tenía que buscar, ¿no? Para poder sacar la información que necesitaba. El mismo hecho de que uno nunca previó o nunca uno prevé este tipo de situaciones, porque no es que uno sepa que va a pasar una pandemia de un año para otro, ¿no? Pero creo que sí está bueno para que también podamos ver desde qué puntos también la antropología como carrera se puede adaptar para poder seguir recopilando información en diferentes circunstancias. Claro, sí, y yo creo que es algo muy importante lo que mencionas, ¿no? También estas nuevas formas del qué hacer antropológico en contextos bastante críticos, esta brecha de conectividad y las propuestas últimas que ahora se han consolidado mucho más de hacer una etnografía un poco más a distancia, una etnografía virtual en redes, para poder entender todos estos procesos, ¿no? Y creo que dentro de todo este proceso también ANFACEP, por ser un grupo vulnerable, la mayoría de ellas, ¿no? Que han estado en condiciones de migración, retornando, algunas se han quedado solas dentro de sus domicilios. El mismo hecho de la presencia de militares custodiando el orden ha generado también nuevos tipos de asociaciones, ¿no? Con el conflicto armado, como que sí estaba en torno a regresar y todo. Eh, Me gustaría también un poco que nos puedas comentar sobre si hay una distinción en el tema de género con la memoria entre cómo recuerda el pasado, ¿no? Un hombre y cómo recuerda el pasado una mujer. Y teniendo en cuenta también estas nociones de justicia, de derechos humanos dentro de esta producción de la memoria, ¿no?
¿Qué pudiste encontrar en este ámbito? ¿Es diferenciado? Quizá un mayor monopolio, un mayor conocimiento en términos de género? ¿Nos puedes comentar un poco más en torno a ello, por favor? Claro, si bien es cierto, la experiencia de cada persona es muy diferente, así haya pasado por un contexto similar, ¿no? Es porque también las percepciones de cada uno distan mucho del contexto y la realidad que esté viviendo. Justamente esta es una de las preguntas que yo les planteaba a las personas entrevistadas, tanto mujer como varón, que era lo que se recordaba, qué estaba haciendo antes, o qué estaba haciendo durante, o qué estaba haciendo después, ¿no? Por dar una pregunta general. Y varias de estas personas, pues tanto mujeres como varones, sí hubieron similitudes en el hecho de que, se podría decir todos sin excepción, perdieron a alguien de su familia. Entonces, ahora, ¿cómo una persona puede recordar conforme a su memoria? También tiene que ver mucho con la percepción que cada uno tenga y la idea que cada uno tiene de qué es lo que un varón o una mujer tiene que hacer dentro de su familia o de su sociedad, ¿no? Entonces, estos estereotipos están muchas veces arraigados y es conforme a ello que actuamos, que pensamos, que opinamos o que decimos. Entonces, hay realidades en las que esto es mucho más marcado que en otras, ¿no? Para poder poner en contexto. Y es así que, pues, varias de las mujeres, al menos en una o dos, dijeron que no habían estudiado, no tenían esto en común, que no habían estudiado porque como mujeres no les dejaban, a los únicos que les dejaban eran a los varones. Y pues que la mujer técnicamente era quien tenía que ayudar en casa a la mamá, ¿no? Y si era esposa, pues cuidar de los hijos. Entonces, me topé con una entrevistada que me decía que ella era analfabeta y que el único que llevaba en la familia las cuentas era el esposo, pero lamentablemente perdió al esposo en el tiempo del conflicto. Y ella tuvo que arreglárselas como pudo para sacar a sus 3 hijos adelante y que ellos pudieran tener una educación. Y entonces ella decía, yo así no lo hubiera tenido, sí quería que ellos salieran adelante, ¿no? Entonces, tanto en un antes, como te digo, en un antes sí me ha sido un poco también difícil encontrar como que información bien específica, ya, porque algunos entrevistados creo que pasa esto de que quieren decirte algo que tú crees que quieres escuchar y solamente saltaban al tiempo del conflicto. Entonces a veces era como que, no, le estoy preguntando de esto, o ¿y usted qué me cuenta de tal época antes de, no? Entonces intentaba redirigirlas. Y esto ha hecho que tenga como que una información un tanto limitada, se puede decir con especificidades, pero sí se podría decir que hay algunas cosas en las que tienen la diferencia. Creo que las diferencias más se han notado en el antes y en el después. ¿Por qué? Porque en el después hay cosas que una mujer necesitaría ser reparada que un varón no. Y en esto me refiero en lo físico, ¿no? En lo que muchas mujeres pasaron en este tiempo, ¿no? Como las violaciones a sus derechos en estos ámbitos físicos, en estos ámbitos que son muy de ellas, muy privados y que les han también resultado estigmas después de esto. Y las similitudes que se han podido ver también respecto a estas memorias es justamente algunos que sí estaban estudiando antes de que empezara el conflicto, tanto varón como mujer, tuvieron que escapar y continuar sus estudios en otro lado o también los perdieron, porque si fueron hermanos mayores tenían que asumir la responsabilidad de sus hermanos menores si es que los tenían y pues empezar a trabajar o sacar a la familia adelante y esto hizo que muchas de sus etapas fueran cortadas, ¿no? O sea, la etapa de su niñez, de su adolescencia, el mismo hecho de poder estudiar, el mismo hecho de poder tener un tiempo de esparcimiento, cosas así, hicieron que estas personas pues eh, totalmente eso terminara, ¿no? Y esto ha pasado tanto en mujer como en varón. Y las diferencias una vez más se pueden ver en el después, cuando las mujeres han podido perder al esposo. ¿Qué pasa? El esposo cumplía el papel de cabeza de hogar, el proveedor económico, el que siempre velaba por las necesidades de los hijos, de la esposa, pero muchas de estas familias perdieron a esta cabeza del hogar y la mujer empezó a adoptar un papel al cual ella nunca antes hubiera pensado asumirlo tal cual, ¿no? Como un varón.
si es que hablamos desde estos estereotipos, ¿no? Entonces, ese fue como que el reto que muchas de estas mamás ahora en la asociación me refirieron que tuvieron que adoptar porque no les quedaba de otra. Ellos empezaron a trabajar en otras cosas que quizás no trabajaban antes y tuvieron que emplearse para poder sacar a sus hijos adelante. Entonces estas diferencias también hacen que también algunos varones dijeran, sí, mi mamá se puso a trabajar para sacarnos adelante, pero yo también, porque tengo hermanitos pequeños. Entonces, hay un punto en el que mi asesor también me dijo, ¿no? Se puede empezar a hablar de reparaciones de género, para que justamente en las necesidades más específicas, tanto de varones como de mujeres, se pueda llegar completamente, ¿no? Pero también ahí hay todavía un trabajo por delante. Entonces estos matices de género en la memoria tienen que ver con los estereotipos con los que cada una de las personas ha crecido, se ha desarrollado y ha ido adaptándose también al nuevo entorno que tuvo durante y después del conflicto. Sí, me parece muy importante esta noción de reparaciones de acuerdo a género, ¿no? Entendiendo que en Ayacucho también existe como brechas marcadas muy fuertes y por la cultura andina misma, por la práctica de la urbanidad que inscribe a que puedan tener estos mandatos sociales de género, de cómo comportarse, cómo ser más hombre. Y ANFACEP se configura en cierta medida como una organización principalmente donde las mujeres tenían mayor protagonismo y salían dentro de las marchas con esta noción de su banderola de no matarás, podríamos decir un principio hasta inclusive bíblico, pero que les ayuda mucho para poder enunciar el concepto básico de derechos humanos en términos generales, ¿no? Y claro, y todas estas prácticas donde el hombre, por toda esta concepción que existe, siempre era el peligroso, el que puede ser subversivo o terrorista, ¿no? Y que tanto también han sido una de las principales víctimas del conflicto armado, ¿no? Y en violaciones sexuales masivas, ¿no? Hay un tratamiento bastante delicado y creo que es algo que el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación enfatiza mucho más en ello. Ya como un poco a modo de cierre y reflexionando un poco en torno a lo que está sucediendo en la actualidad en Ayacucho, en torno a los derechos humanos, hemos tenido una represión violenta por parte del Estado recientemente, ¿no? Donde nuevamente se activan de estas memorias del conflicto armado interno, se traen nuevamente a colación. Hay un tratamiento también muy diferenciado en torno a cómo se conceptualiza y cómo se margina o se vulnera mucho de los derechos. Entonces, ¿cómo y por qué es muy importante tener una lectura y esta triangulación que propones entre derechos humanos, entre género y memoria, para poder comprender con mucho mayores elementos teóricos lo que está sucediendo en la actualidad, al menos partiendo de Ayacucho con toda esta criminalización de la protesta y la muerte, ¿no? de 10 personas. Sí, lamentablemente cuando hay desconocimiento al respecto, muchas veces no sabemos por dónde empezar a reclamar, ¿no? Y creo que lo importante es también saber informarnos qué es lo que nos compete hacer y qué es lo que les compete a los demás hacer con nosotros. En este caso, por decir, en mi trabajo yo planteo dos tipos de reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento interno o particular en el cual una persona dice, sí, reconozco que han violado estos derechos de esta forma, ¿no? Estos derechos que son míos, que me pertenecen, que yo los tengo como sujeto de derecho, tal cual como ciudadano. Y el otro es el reconocimiento externo o colectivo, que es en el que hace el Estado y el gobierno respecto a estas personas afectadas, en concreto por un conflicto, ¿no? Y acá es donde viene, se podría decir, lo problemático, porque en base a la bibliografía que también he consultado, hay un autor que dice que depende mucho de si el Estado desea aceptar que la reparación es un derecho para estas personas afectadas, para que realmente lo hagan y lo cumplan.
Y ahí es como que un poco controversial porque uno dice, si yo como sujeto de derecho reconozco que violaron mis derechos, ¿no? Que no me dieron, se podría decir, el trato ni el lugar como ciudadana, que de parte del mismo Estado hubo violación, o claro, aunque eso es un tanto discutible, ¿no? Pero que de parte de externos haya yo sufrido esto y el Estado no haya hecho nada por protegerme, ¿cómo entonces voy a esperar que lo haga ahora si solamente depende de él que se reconozca o no como un derecho tal cual? Entonces uno se queda como que en una duda y es cierto, lamentablemente el derecho a la protesta, la libre expresión ha sido criminalizado también porque hay como que intereses encontrados en muchas de estas situaciones, ¿no? Que ponen en riesgo la vida realmente de personas inocentes, de personas que van tranquilamente a protestar de forma pacífica y terminan siendo dañados, heridos y hasta muertos de forma injusta, ¿no? Entonces yo creo que siempre, al menos pienso yo, que claro, estas personas de las cuales he estudiado no tenían conocimiento de los derechos humanos por X razones. No quiere decir que ahora, al momento de empezar a conocerlas, no se dieran cuenta de nuevas cosas. Ellos ya tenían un concepto de nadie tiene por qué venir a dañarme a mí, en mi integridad, en mis cosas, a mi familia, ¿no? Se tenía claro eso de el cuidarse unos a otros, el nadie tiene derecho a venir a hacerte daño de la nada o con una razón injustificada. Y ahora que pasó el tiempo y han podido conocer estos conceptos, se podría decir más institucionalizados, pueden decir, ah, sí, yo ya vivía eso, pero era como que no lo conocía con esos términos, ¿no? Pero ahora que quizás nosotros sí hemos tenido de alguna forma más acceso a esta información, podemos seguir capacitándonos o conociendo al respecto para que justamente al momento de reclamar nuestros derechos sepamos de qué estamos hablando, porque muchas veces nos podemos hasta quedar sin fundamento o pueden haber muchas situaciones en las que también nos puedan a nosotros poner entre la espada y la pared y eso lamentablemente pues se da. Y aunque uno sepa cuáles son los derechos que uno tiene y el Estado no te garantiza que lo van a respetar, entonces, ¿en dónde estamos viviendo? ¿Qué clase de democracia es? ¿No? Lamentablemente, este tipo de situaciones se viven en lo que ha pasado, ¿no? Hace un par de años. Y creo que es algo que sí se podría decir, como bien lo has mencionado, ha despertado memorias, ¿no? Ha despertado miedos, ha despertado traumas, porque si bien es cierto, en ese tiempo yo estaba en Lima, mis papás se quedaron acá y nos comentaban lo que pasaba. Era una sensación que ellos tenían de temor, de recordar aquellos tiempos, ¿no? De tener ese miedo de que ya va a explotar algo o va a caer algo o ahorita pasa algo, ¿no? Entonces yo sé que muchas personas han podido tener ese miedo despierto nuevamente y que no han hecho nada más que cuidarse en sus casas, ¿no? Y aquellos que han salido también se han puesto en riesgo de muchas formas. Y lamentablemente, pues la vida de muchos de ellos también salió afectada, ¿no? Creo que esas situaciones sí son muy, muy trágicas. Creo yo que nadie las desea. Que claro, también nos pueden dar una mira para poder seguir cuestionándonos qué estamos haciendo nosotros, de qué forma estamos también informándonos o estamos preparándonos o con qué discurso también nosotros estamos yendo, porque este discurso de los derechos humanos también han sido muchas veces muy superfluos, nada más como para decir, sí, sí, sus derechos, tienen derecho a tal, tal, tal cosa, pero ¿qué garantiza que realmente se vaya a cumplir? Si se supone que el ente que debe de cuidar a sus ciudadanos es el primero en no hacerlo. Entonces esto realmente como que es un tema muy discutible, muy cuestionable, también controversial, ¿no? Es también muy delicado porque son, como decía al inicio, ¿no? A veces intereses encontrados, mmm, problemáticas encontradas, que basta una pequeña cosa para que todo lo demás salga, ¿no? Sí, y en torno a lo que vas mencionando, ¿no? Cómo ha cambiado las nociones y concepciones desde un tiempo post-conflicto, donde el uso del término de derechos humanos como que se ha hecho mucho más general y la línea de conexión entre ciudadano y Estado
ha sido también mayor acceso a derechos, pero justo tenemos este quiebre en el reconocimiento de los derechos como persona que me corresponden y en el acceso a ellos, ¿no? Y creo que esto se da en varios otras dimensiones, como en género, a salud pública, educación, a servicios básicos. Tenemos esta brecha entre el ejercicio y el acceso. Hay ejercicio, pero el acceso es bastante limitado con cuestiones de discriminación, racialización, ¿no? Y ya está en muchos de los casos también el irreconocimiento, el no reconocimiento, ¿no? Entonces, ya un poco para ir culminando, ¿qué líneas de investigación podrían estar pendientes para poder analizar en la actualidad y motivar también a otras personas que están estudiando antropología o de otras especialidades a que puedan también mirar y profundizar qué tan importante es el trabajo de derechos humanos, de memoria, de género? Hay como una cuestión de una interseccionalidad dentro de tus análisis, ¿no? Que vas configurando y vas proponiendo. Y más aún con las situaciones que está sucediendo ahora, creo que tenemos una múltiple vulneración de derechos humanos en un contexto de bicentenario, donde lo reflexivo, pues Ayacucho está sonando más por los Rolex que por otras cuestiones que en realidad nos deberían convocar como sociedad, ¿no? Entonces, recapitulando, ¿qué podrías sugerir como temas pendientes a investigar y que serían muy importantes que quizá otras personalidades, otros estudiantes podrían profundizar mucho más? Claro, sí es cierto porque es un tema bastante amplio, es más, mi tesis no abarca todo lo que yo hubiera querido abarcar realmente, uno por la situación, el tiempo, ¿no? El mismo hecho de los recursos y el acceso a poder tener estos datos, ¿no? Sí es cierto que quedan muchos temas pendientes, como el poder quizás profundizar más en cómo se ha ido desarrollando en el posconflicto las reparaciones, ¿no? Más que nada el hecho de poder llegar a estas personas afectadas, cómo se ha hecho, bajo qué circunstancias, qué cosas se han o qué medios ha usado el Estado para poder llegar a estas personas afectadas y si las ha hecho, de qué forma. Creo que actualmente todavía se sigue con la búsqueda de desaparecidos y es un trabajo que sí toma mucho tiempo también por todo el proceso este, judicial que tiene que haber de por medio, ¿no? Y también todos los casos que buscan estas personas, más que nada para que se haga justicia, ¿no? El hecho mismo de buscar a quien mató a sus familiares o quien los atacó en algún momento también es un trabajo muy arduo, creo yo, de investigación, que es algo que se sigue. Pero creo que aterrizando también en el trabajo, una de las cosas que he visto que también se puede dar para más, para estudios, para una línea de investigación pendiente, es también el entender cómo ha ido, no sé si decir evolucionando, cambiando, o cómo se ha ido manifestando también la organización comunal durante estos años, ¿no? Porque de hecho que como se organizaban antes, ha podido cambiar algunas cosas en el durante, ha cambiado muchas cosas en el durante por todo cómo se afectó y también cómo quedaron en el después, ¿no? O sea, es un tema también que sí lo toco de forma muy general. Sería también una línea de investigación en la cual se podría tomar más tiempo y poder ahondar un poco más, ¿no? Y el mismo hecho del género, ¿no? Si bien es cierto, a veces cuando hablamos de género solo lo que se le viene a la mente a uno es mujer, pero género es justamente las personas las cuales cumplen, no sé si se podría decir, ¿no? O se espera que cumplan un rol dentro de la sociedad, ¿no? El género como el constructo social, que también abarca a varones, mujeres y ahora todos las minorías, ¿no? De los grupos de LGTB+. Entonces yo creo que si es que se quiere hablar de mujer, varón, cómo se ha visto en esta línea temporal, pues sí también sería muy bueno poder seguir ahondando respecto a sus reparaciones, ¿no? Como decíamos, estas reparaciones, cómo han sido para ellos, que es un tema que siempre lo reclaman y que desde el momento en el que
se podría decir, conocí a ANFACEP y empecé a trabajar ahí desde practicante, pues he visto también que siempre están en busca de justicia, de reparación, ¿no? De paz, de que se puedan encontrar a las personas que siguen buscando, ¿no? Y lamentablemente todo este mundo de la búsqueda de personas desaparecidas es algo de nunca terminar, porque hay muchas formas en las que como pudieron desaparecer a alguien y ya no queda rastro, ¿no? Pero el familiar sigue ahí porque aún tiene esperanzas. Entonces, quizás cómo trabajar en estos temas de pérdida, ¿no? De luto, que es algo que también se ha venido haciendo a través de otras organizaciones, ¿no? Como el Instituto Peruano de Estudios Forenses, y cree que también hace varios de estos talleres o charlas. Cuando estuve en el ANFACEP vinieron un par de oportunidades para dar justamente una charla de cómo se hace el proceso para poder encontrar a una persona desaparecida. Pero más que nada también poder ver desde ellos su percepción, cómo han podido lidiar con eso durante todo este tiempo, ¿no? Y hasta ahora. Y si es que encontraron a sus familiares, cómo se sintió, ¿no? ¿Qué les trajo a ellos? ¿Qué les trajo a su familia? ¿No? Creo que hay muchas cosas y aún muchos temas que se pueden sacar de este trabajo, por eso es que al inicio de mi trabajo digo que estas tres categorías, estas tres unidades de análisis dan una baraja de preguntas, ¿no? Para poder seguir investigando al respecto en relación a, y quizás más que nada también viendo desde la actualidad, ¿no? Porque sí es cierto, tenemos muchísima información desde el tiempo del conflicto, es ver también cómo todo esto ha ido avanzando, porque no es un tema olvidado, ¿no? Quizás sí el Estado quiso que estas personas se olvidaran en algún momento, porque era algo que se podría decir los manchaba a ellos, pero es un tema que no se va a olvidar, que mientras uno cultiva esta memoria para poder crecer, más que para quedarnos en el pasado, sino para poder avanzar, va a permitir que jóvenes como nosotros podamos seguir impulsando en el estudio de estos temas, en pro de la mejora de ellos y en pro también de la mejora de estas generaciones, ¿no? Que se han quedado dañadas. Eso principalmente. Muchas gracias. Creo que sí son nociones muy importantes que también debemos de tener en cuenta en nuestro quehacer cotidiano, ¿no? Reflexionar y tener en cuenta tanto derechos humanos, memoria y género, no como categorías de análisis, pero también como enfoques y como cuestiones que nos puedan hacer mejores personas y mejores humanos, ¿no? Muchas gracias, Edi Rosa. Estuvimos hablando en torno a su tesis y les invito a que puedan revisarlo, leerlo. Está dentro del repositorio de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, titulada Derechos Humanos desde la memoria de varones y mujeres antes, durante y después del conflicto armado, que abarca un periodo de 1970 al 2000. Gracias, Edi Rosa. Un gusto. Muchas Hasta gracias también, encontrarnos. José. Muchas Hasta gracias, luego. cuídate.